avanzamos, pues. Ujú. ¿En qué momento sentiste que tu vida cambió después de ser mamá? Mira, la verdad que en todo sentido, porque bueno, son muchos cambios que como mujer uno tiene. Pero si vamos más al emprendimiento, pues yo siempre supe que desde que nació mi primera hija, yo quería, em, o sea, hacer algo que no tuviera que dejarla como cuidando a nadie más, o sea, que nadie la cuidara, que otra persona la cuidara, mejor dicho. Y nada, desde ese momento yo decidí comenzar a estudiar y ahí empezó todo. ¿Cómo era tu vida en ese momento? No, normal, era, trabajaba en relación bajo dependencia, cumplía horario, antes de hacer tortas y empezar con todo esto, trabajaba en un sitio de comidas de Armenia y luego de ahí en un supermercado chino. ¿Qué En- sentías? no, o sea, que yo sentía que quería hacer algo, o sea, yo quería estudiar realmente. A mí siempre me gustó el tema de la pastelería, me gustó todo esto y yo quería estudiar en ese momento, trabajando en un supermercado chino. Yo tuve la oportunidad de estudiar y de comenzar todo esto, pues hice varios cursos y ellos, gracias a Dios, me dieron la oportunidad de poder salir las veces que yo necesitara, para poder empezar a formarme en este mundo. ¿Cómo arrancaste? ¿Con qué recursos? Mira, la verdad que al principio es complicado porque primero uno comienza haciendo los tortas a la familia. Entonces como que uno va haciendo con lo que tiene, con el plato que salga, con la tortera, cualquier tortera que tenía en casa, una tortera prestada, así es que uno comienza. Después que bueno, fue pasando el tiempo, ya uno va adquiriendo otro tipo de herramientas y todo, pero eh, uno comienza con lo que tiene en casa, así de simple. ¿Tuviste errores cuando comenzaste? Uf, pero miles de errores. De hecho, me acuerdo que la primera torta que yo hice acá en Argentina, este, me quedó apelmazada y no entendía por qué. Y era primero porque estamos en otro país, porque bueno, para quien no sabe, yo soy venezolana, vengo de Venezuela, este, y en realidad yo hacía tortas allá, pero realmente era como que más tortas familiares, mira que cumpleaños un tío, bueno, haz la torta y todo este tipo de cosas. Y no tenía la técnica, entonces era como que todo por tazas, la receta de la abuela, que eran 4 tazas de esto, 3 tazas de esto, pero nunca era nada pesado. Entonces yo, en ese momento había momentos que me quedaban bien las cosas y otros momentos que no, entonces era como que, bueno, no sé qué pasaba, pero no tenía ni idea de cómo se manejaba esto. Y bueno, yo tengo, esto empezó aproximadamente hace 10 años, porque esas cosas que les estoy contando, como ya les mencioné, fue en Venezuela. Y bueno, me gustaba. A mí siempre me ha gustado la parte creativa, de hacer cosas con las manos. Y bueno, cuando hacía tortas me gustaba la verdad bastante. Entonces, bueno, aquí en Argentina empecé a utilizar recién llegada la receta de allá de Venezuela y me di cuenta que eso no funcionaba. Entonces, una de las metas de emigrar para mí era estudiar. Y yo dije, bueno, si me gusta esto, lo voy a hacer. Y empecé a estudiar, hice un curso el primero que hice fue decoración para tortas. Y obviamente decorando las tortas, o sea, en ese curso nos daban las herramientas, nos dieron las recetas y cuando hice la primera vez la receta que me facilitaron en el curso, pues todo cambió. Porque me di cuenta que el error principal que estaba cometiendo era no pesar los ingredientes. ¿Con qué implementos comenzaste? Y los primeros implementos que utilizaste, utensilios, seguro. Mira, yo me acuerdo que tenía una tortera, no, miento. Yo empecé vendiendo postres fríos, porque justamente no tenía ningún tipo de elemento, o sea, no tenía batidora, no tenía torteras y la verdad que no, no, o sea, no era algo que pensaba en invertir en ese momento. Entonces yo comencé vendiendo postres fríos que en realidad tuve que invertir en los envases, pero más que un batidor manual y ingredientes, pues insumos, no, más que eso no, no tuve que utilizar en ese momento. ¿Cuándo fue que te sentiste preparada para comenzar a hacer tortas realmente? Bueno, como les comenté antes, yo sabía que o sea, yo siempre quise ser mamá. Y yo tenía en mente que yo iba a estudiar porque cuando mi hija naciera, yo no quería que nadie la cuidara y yo quería tener unas herramientas para implementarlas y vivir de eso. Y en ese momento, bueno, lo mencioné como hablando cualquier cosa, pero realmente, o sea, se cumplió. Entonces, cuando nació mi hija, que tengo todo en realidad, o sea, que está pasando en realidad, empecé a hacer las tortas, entonces todo estaba pasando en paralelo. Trabajé en un supermercado chino, comencé a estudiar y en ese mismo tiempo que estaba estudiando, ya creo que iba por el segundo, finalizando el segundo, empezando el tercer curso, estaba embarazada de mi primera hija. Entonces ahí empezó todo. Ahí entonces empecé obviamente a perfeccionar un poquito más la técnica y como les comenté antes, empecé a hacer tortas para la familia y uno que otro pedido que salía por allí de amigos cercanos y ese tipo de cosas. ¿Consideras que ha sido fácil el proceso? Para nada y no lo sigue siendo aún con la experiencia que tengo, que yo sé que me falta mucho por aprender, pero no ha sido nada fácil.
porque en el camino surgen cantidad de cosas que uno no sabe que pasan. Entonces, básicamente que uno piensa que uno está creando una empresa o un emprendimiento y realmente ese emprendimiento nos está creando y nos está moldeando a nosotros. Esa es la realidad. ¿Qué errores piensas tú que has cometido o que has aprendido? Mira, al principio, o sea, de las cosas más importantes que yo puedo decir es aceptar todo tipo de pedidos, que eso lo hacemos todos, porque cuando estamos comenzando nos salen casi personas que, bueno, que confían en tu trabajo porque justamente estás comenzando, este, y es eso, o sea, aceptar cualquier cosa. Después con el tiempo aprendí que uno se especializa uno va buscando como su nicho, de las cosas que más le gustan, de en qué te gusta más hacer, qué disfrutas más hacer, en qué te puedes especializar más, o sea, de lo que realmente tengas que hacer. Porque al principio yo empecé aceptando tortas de bodas, tortas de 15 años, ese tipo de cosas, y la realidad es que el tiempo me demostró que yo me quería dedicar más hacia la parte infantil. Entonces eso para mí es un error inicial, que yo creo que cuando un emprendimiento o un emprendedor, mejor dicho, está comenzando, debería de ya tener estipulado o visto hacia dónde quiere apuntar. Que al principio es difícil, es verdad, porque bueno, uno está comenzando, pero bueno, eso lo va dando la experiencia. ¿Por qué consideras que las tortas de boda, de bautizo, 15 años, son las más difíciles para ti de hacer? No es que sean difíciles, sinceramente no es que sean difíciles. Yo tengo todo para hacerlo. Lo que pasa es que no tengo, no, o sea, en este momento no cuento con el espacio que eso requiere. Son tortas que eh, son, ¿qué? Sentimentales, llenas de sentimiento, de un concepto, algo importante. Son tortas que van a quedar para el recuerdo de toda su vida. Entonces, yo siento que mi nicho no es ese. O sea, es como les digo, lo identifiqué con el tiempo y yo creo que hay personas que se dedican exclusivamente a eso, que esas son las personas que los clientes deben de recurrir, que no lo saben porque, bueno, todo el mundo piensa, bueno, ya hace tortas, de repente hace tortas de 15, tortas de boda. Hay emprendimientos que sí, hay emprendedores que sí lo hacen, pero en mi caso no. Entonces, ¿qué pasa? El motivo principal también, aparte, primero no cuento con el espacio, segundo, soy mamá de dos bebés y esas tortas necesitan, o sea, sumo cuidado, suma prolijidad. Yo lo he comentado antes, no es que no lo tenga, pero ser mamá de dos niños pequeños, o sea, es distraerse y hacer miles de pausas en un momento. Entonces esas son tortas que para mí, a mi parecer, necesitan es 100% esa atención y bueno, espacio, todo, son muchos factores. Y cuento una anécdota, aprovecho de contar una anécdota, que tuve una mala experiencia con una torta de 15 años. Yo a estas alturas, con la madurez que ya he adquirido en este tiempo, reconozco que fue mi error de que esa torta se dañara. Primero estaba en el posparto de mi segundo bebé, creo que retomé muy rápido el trabajo en ese momento, ofrecí todos los rellenos posibles y no, o sea, en ese momento era como que estaba muy en la maternidad, o sea, mi cerebro estaba recién dado a luz todavía y no caí en cuenta que el relleno que ofrecí fue un relleno no apto para verano y la torta era en pleno verano, entonces estamos hablando de que era una torta de 2 pisos, era una torta que iba a ser trasladada en una distancia prudencial, o sea, no era tan cerca y todos esos factores yo no los tomé en cuenta. Entonces, desde ese momento decidí que no iba a hacer más tortas porque la verdad que es una experiencia muy fea. No es que, o sea, lo pude medianamente resolver, pero no fueron los resultados que esperaba. Entonces imagínate que tú, o sea, que te recuerden o que te tachen en un cumpleaños o algo y te digan, no, ya no le compramos más porque nos quedó mal o falló o algo en mi fiesta especial. Entonces, para evitar ese tipo de cosas, yo decidí no hacerla. Después he hecho otro tipo de tortas de 15 años, pero los diseños que me envían no son propios de 15 años. Entonces, como que me siento más confiada. Y aparte, en otra oportunidad, que también fue en el posparto de mi segundo bebé, acepté una torta de boda de 3 pisos. Entonces eso no tenía, yo sentía, ahora lo veo, ¿no? No tenía ni el tiempo ni el espacio, bueno, obviamente sí porque lo saqué adelante, pero fue muchísimo trabajo y yo no estaba en ese momento ni en condiciones físicas ni mentales de hacer un trabajo de esa magnitud, porque bueno, requería un esfuerzo físico extra y una cantidad de horas que yo en ese momento no contaba. Sin embargo, el trabajo salió bien y todo, pero bueno, era tener al bebé, hacer miles de pausas y ese tipo de cosas que son las cosas que pasan detrás de todo esto y bueno, sinceramente en ese momento no era para eso. Pero bueno, pasó y me sirvió de experiencia para saber y entender que las tortas ni de 15 años ni de boda son a lo que me quiero dedicar. Más allá de haber tenido algún problema con alguna torta, ¿has tenido algún problema con un cliente específicamente? Mira, la verdad que no, yo tengo muy buenos clientes, pero me acuerdo de uno, de una, mejor dicho. Me da mucha risa. Me da mucha risa, porque eso fue una torta que para mí, a mi parecer, quedó espectacular. La verdad, sinceramente, espectacular. Pero Pero no llores, no llores. no lo estoy llorando, es la risa. ¿Qué pasa? En ese momento yo estaba empezando. O sea, no estaba nueva, pero
habían cosas que en ese momento no sabía. Entonces, la chica me pidió una torta cubo. Entonces, yo en ese momento, como que ahora o sea, viéndolo con la experiencia que tengo hoy, yo no sabía medir o cómo sacar las porciones. Entonces, ella me la pidió para 20 personas y en mi mente, mientras más grande fuera la torta, más le iba a rendir. Entonces era como que en ese momento, sinceramente, no tenía muy claro lo de las porciones. Entonces yo tenía una tortera rectangular, rectangular no cuadrada, y ella me pidió una torta cubo. Era del Caballero del Zodiaco. Desconozco el tema, pero supuestamente en la película o en la serie, no sé de qué se trata, sale un cubo. Entonces el cubo tenía cuestiones del Zodiaco y ese tipo de cosas. Entonces yo hice la torta, pero no la hice cubo, es decir, tenía que haber quedado alta. Y para que eso sucediera, que quedara un cubo, tenía que haber usado una torta, o perdón, una tortera de menos centímetros. Y yo tenía una tortera cuadrada efectivamente, pero era muy grande para ese diseño. Yo la hice, yo recuerdo que ese día pasé toda la noche trabajando esa torta. El diseño espectacular, pinté todo a mano, hice todo a mano, corté todo a mano, y no sé por qué motivo y circunstancia yo le digo a la chica, no, o sea, empezamos a conversar antes de ella irla a buscar. Y cuando yo le mando la foto de la torta, me dice, pero es que eso no fue lo que yo te pedí. Y decía, no entendí, o sea, yo no entendí en ese momento qué era lo que ella me estaba diciendo, pero claro, hoy, después de muchísimos años, lo entiendo. Claro, ya me había pedido un cubo y en ese momento ya me pasó la foto y me dice, lo quiero idéntico a esto, idéntico, idéntico. Para mi entender era, bueno, lo más parecido porque obviamente uno no tiene fotocopias en las manos, pero sí cometí ese error de que lo reconozco, pero la inexperiencia en no saber el tema de las porciones me hizo hacer una torta muy grande y obviamente no cumplía con el diseño que ella me había pedido. Entonces fue chistoso porque la chica cuando se la entregó en mi cara me dijo, esta torta está horrible o algo así fue, o sea, no recuerdo las palabras exactas, pero es como que esto no fue lo que yo te pedí. Bueno, yo me sentí horrible. Al final creo que terminé devolviéndole el dinero porque, bueno, no sé, o sea, yo en ese momento no sabía cómo manejar ese tipo de situaciones, que la verdad nunca me ha pasado. Sinceramente creo que ha sido, no, yo creo que esa fue la única vez que me pasó eso. O sea, de que alguien me diga en mi cara, mira, esto no me gusta. Entonces fue como un shock para mí. Cabe destacar que en ese momento yo hice esa torta en el posparto de mi primera hija. O sea, todas las cagadas que yo me he mandado en esto ha sido lo posparto, porque mi mente no está 100%, entonces, bueno, todas las mamás me entenderán. Bueno, entonces fue como que mucho para mí. Yo dije, bueno, mira, lo mínimo que puedo hacer por ti es devolverte el dinero, pero no te puedo devolver, o sea, te devuelvo el otro, el 50% restante, pero el primero no, porque efectivamente te estás llevando la torta y esos materiales fueron gastados. Es más, esa torta creo que la vendían 4.000 pesos. Era una torta forrada, imagínense ustedes, estamos hablando hace como 6 7 años. Y en ese momento era mucha plata. Y bueno, nada, me quedó de experiencia y obviamente después, por supuesto, entendí lo de las porciones y todas las dimensiones de las tortas y ese tipo de cosas. Bueno, y un detalle que se me está escapando. Le entregó la torta y resulta que el nombre que le había puesto estaba mal. Yo no sé qué tengo yo con los nombres, que tengo que verificarlos 10.000 veces para ver que esté bien, porque si no, siempre tengo algo que pongo mal los nombres. Con toda la molestia que a la chica no le gustó la torta, todavía me dice, mire, este no fue el nombre que yo te pedí. Mira, yo decía, Dios mío, no puede ser. Pero bueno, son cosas que pasan y esa experiencia quedó de anécdota. Ajá, te hago otra pregunta. De esas tortas que hablas, hablando específicamente de los 15 años, que fue una torta que tenía un valor agregado, ¿qué pasó con ese cliente? ¿Te reclamaron, te volvieron a pedir? Mira, esa cliente es lo mejor que me pasó en la vida, sinceramente. Porque yo siendo ella, yo no me compro más tortas. Pero pasa y acontece que esa clienta me siguió comprando tortas para sus hijas. Pasa que ella me pidió esa torta para su hermana. Y ella año tras año me sigue pidiendo las tortas para sus hijas. Y eso para mí fue como que, ¿qué? O sea, no puedo creer que una persona después de haber vivido esa experiencia, y todavía les voy a contar una cosa, todavía con toda esa mala experiencia, ella me manda un mensaje y me dice, Pau, la torta está espectacular. O sea, eso para mí fue como que decía, no puedo creer que existan personas tan buenas en el mundo. Y bueno, yo tengo la bendición de tener clientes así y que he mantenido por años y eso para mí es lo mejor que me ha pasado. Dime momentos difíciles que has tenido durante todo el proceso de tu emprendimiento. Bueno, mira, en cuanto a producción y tener que hacer, o sea, la parte creativa, eso, o sea, lidiar con clientes así o sea, que son errores, ni siquiera lidiar con clientes, saber que fue un error mío y que de repente no lo pude resolver. Que creo que de esas 2 veces que les conté, una tercera vez me pasó, y fue porque no anoté el pedido. O sea, lo tenía anotado, pero no revisé la agenda. No sé qué fue lo que pasó bien ese día y ni siquiera tenía bizcochuelos horneados para resolver. O sea, todo fue como caótico. O sea, tuve que hornear desde cero la torta. Ya tenía poco tiempo porque yo me di cuenta que ese pedido era para ese día porque los clientes me estaban llamando y llamando y llamando y llamando. Y yo dije, bueno, ¿qué pasa? Cuando me doy cuenta, resulta ser que la torta era para ese día y yo no tenía nada. Páralo. Otra de las cosas que han sido difíciles es llevar la casa, obviamente, con 2 bebés pequeños. O sea, todo es cuestión de organización. Igual el mismo emprendimiento,
a medida que va pasando el tiempo te va pidiendo cosas, entonces es cuestión de organización. Y además, o sea, base mi experiencia cuando están mucho más pequeños, yo que estoy haciendo esto desde que ellos están recién nacidos, básicamente, es más fácil porque duermen más que cuando están grandes, entonces como que uno se va manejando los horarios en las horas de su siesta y ese tipo de cosas. Lo de resto, o sea, más que con organización, eso ha sido lo más difícil. Y bueno, de repente agarrar una técnica que no conoces en cuanto a producción se refiere, pero no es algo imposible porque es como que tienes que hacerlo para avanzar y seguir tomando experiencia. ¿Cómo fue para nosotros como familia eh, tu proceso de emprender? Mira, no recuerdo muy bien al principio, o sea, pero, o sea, lo que tengo claro es que yo tenía que hacer algo. Tenía que hacer algo porque, primero, bueno, sí, para nadie es un secreto que la pandemia fue súper difícil, pero, y es más, eso es un dato importante. Yo comencé este emprendimiento en la pandemia porque mi hija nació comenzando esa época. Entonces, bueno, en lo económico, obviamente yo quería aportar mi parte en el hogar. Y bueno, nada, pero, o sea, es como que todo fue progresivo y yo siento que igual, o sea, siempre he tenido tu apoyo y la verdad que eso lo ha hecho muchísimo más fácil en el camino. Apoyo en todo sentido, tanto económico como obviamente este, motivacional, porque para nadie es un secreto que tú crees más en mí que yo misma. ¿Cómo es la organización o la organización es importante en el emprendimiento, pero visto desde la parte de familia? Sí, es importante. Y esto al principio no existía. Es lo que yo siempre he dicho, o sea, a medida que va pasando el tiempo, el mismo emprendimiento te va como que dando los requerimientos que tú tienes que mejorar. Porque si no te organizas, es como que no surgen bien las cosas. Por ejemplo, doy un ejemplo. Yo antes pensaba que en un día yo podía hacer todo. Es decir, yo podía hornear en la mañana y en la tarde decorar, no. Entonces son esas cosas que tú, esas pequeñitas cosas que tú vas aprendiendo que el tiempo te lo da, la experiencia te lo da, si vas leyendo más información, vas buscando otras referencias y ese tipo de cosas hay que hacerlas con tiempo, hablando en la parte técnica y bueno, en la parte del hogar obviamente, hay que organizarse porque estamos hablando de que tenemos dos bebés, entonces, insisto, cuando están más pequeños es mucho más fácil porque hacen cantidad de siestas que a ti te da tiempo de organizarte, y poder sacar producción en ese tiempo. Y ahora que está más grande, pues el jardín, los colegios ayudan muchísimo más porque en el tiempo que ellos están en el colegio te da tiempo a ti de organizarte en ese rango de tiempo. Si bien hay cosas que puedes hacer por fuera, pero yo creo que eso es lo principal, organizarse cuando ellos están o durmiendo, cuando sean muy bebés, en el caso de cualquier mamá que esté por allí que tenga bebé pequeño, o cuando están grandes en el tiempo que ellos están en el colegio. Si bien ya tú tienes un tiempo con el emprendimiento, ¿tú lo viste desde el principio un emprendimiento o en qué momento sentiste que realmente esto era un emprendimiento tuyo? Mira, al principio lo vi como, o sea, era como un hobby que me daba dinero. Al principio igual no sé mucho las ganancias porque uno empieza a invertir en materiales, uno empieza a invertir en cosas que no tenía como torteras, utensilios, la batidora, que es súper importante. Bueno, y la mayoría de las ganancias al principio son para invertir, son para invertir. Después lo empecé a ver como un emprendimiento, como que bueno, me están saliendo más pedidos, no sé qué, pero hoy en día lo veo como un negocio. Este, no sé en qué momento exactamente, pero fue como que cuando en el momento que dije, o sea, yo puedo vivir de esto, entonces ahí es cuando dije, esto es un negocio, esto es un emprendimiento que sí, o sea, si bien tiene que tener estructura para poder vivir de esto. ¿Cuáles consideras que han sido tus logros y tu crecimiento? ¿Cómo has visto tu crecimiento? Mira, logros para mí es poder tener tiempo libre, poder manejar mi propio tiempo y no perderme absolutamente nada de mis hijos. Es decir, yo manejo mi propio tiempo. Este tipo de cosas o tipo de emprendimiento, de trabajo, te da la oportunidad de manejarte a tu ritmo, a tu tiempo. O sea, para mí la libertad es el mayor éxito del mundo. Porque bueno, es eso, como si bien yo no quería que cuidaran a mis hijos, esto no quiere decir que en el camino no tengas ayuda, pero para mí ir poder a sus actos del colegio, a las reuniones, ese tipo de cosas para mí es lo más importante. Y eso para mí es uno de los logros más importantes. ¿Qué más me preguntas Tu tú? crecimiento, ¿cómo has visto tu crecimiento? Ah, no, mi crecimiento ha sido, esto de esto hay tela para cortar. Porque bueno, si bien ha sido por una parte económico, porque como les digo,
uno lo empieza a ver como un negocio, este, he tenido que aprender de marketing, he tenido que aprender de costos, he tenido que aprender, bueno, el costo entra en la parte administrativa. Manejo de, en alguna oportunidad tuve, no tuve gente que trabajaba conmigo, sí tuve una chica que me ayudaba con las redes sociales y bueno, básicamente es tener el manejo de trabajar con otra persona. Este, ¿Qué más? Es como que tú haces el trabajo de una empresa completa. Entonces, eso para mí también es crecer porque el mismo emprendimiento te obliga a saber de otras áreas que de repente tú dices, bueno, no es solamente ser torta, es crear contenido, es sacar costos, es comprar insumos, es atención al cliente y eso implica una serie de cosas que tú tienes que mínimamente saber cómo llevar. Entonces, eso también es un crecimiento. Porque no solamente es la producción, o sea, la producción y la torta es el trabajo final, pero detrás de eso hay muchísimo más. ¿Y qué más? Mm, No, tenía una pregunta que, ¿por qué te inspiras en traer esto a otras mamás? Mira, yo soy real y esta parte, o sea, ser mamá, emprender y ser mamá al mismo tiempo, no es que sea fácil, pero no es imposible, como lo estaba comentando antes, con organización. Ojo, yo al principio no era nada organizada, nada, o sea, la persona más despistada, desorganizada, yo. Y el mismo emprendimiento me dio esas herramientas y bueno, otra serie de cosas más también para yo poder llevar lo que llevo hoy como emprendedora. Y eh, no es que sea fácil, pero no es imposible. Entonces yo lo que quiero es inspirar a otras mamás que a lo mejor están inseguras por comenzar. O sea, siempre van a existir inseguridades, siempre va a faltar algo, o sea, nunca lo vas a tener todo para comenzar. Entonces lo más importante es comenzar, porque en el tiempo vas a empezar a crecer, vas a empezar a adquirir las cosas y vas a empezar quizás a adquirir otras cosas por fuera, o sea, es ponerse metas también, trabajar en base a metas. Entonces, para mí, mi proyecto ahora es inspirar a otras mamás de que sí lo pueden lograr. Sé cómo se siente, es inspirar porque sé cómo se siente, o sea, sé cómo nos sentimos las mamás cuando estamos empezando a ser mamás y de repente pensamos que no somos productivas y la realidad es que estamos criando y tener un negocio desde casa es difícil, pero no imposible. Entonces, para mí, es inspirarlas. ¿Y qué te gustaría hacer a partir de ahora con esto? Bueno, a mí me gustaría seguir contando historias. Me gustaría seguir compartiendo las historias de mis colegas y de todas las emprendedoras que estén allá afuera. ¿Por qué? Porque nosotros vemos un Instagram y donde todo es lindo, donde todas las fotos son perfectas, donde la maternidad es perfecta y la realidad es que no es así. Eso lo sé yo de primera mano porque lo he vivido y lo sigo viviendo porque no es que dejé de hacer esto, pero ahora mi meta es conversar con otras emprendedoras, compartir sus historias y ver qué hay detrás de cada emprendimiento. Porque es como les digo, tú entras al Instagram y está todo espectacular, todo perfecto, pero detrás de eso hay una mamá que está luchando, hay unos niños que están estudiando, o sea, son muchas cosas. Entonces yo quiero compartir con ustedes ese tipo de historias que, bueno, son la vida real. O sea, que uno puede llevar, uno puede ser muchas cosas, o sea, puede ser mamá, pero también empresaria, emprendedora, como lo quieras llamar. Y eso es lo que yo quiero empezar a contar ahora. Ya, y de abrazo y ese clip va a ser la ficción. No, o sea, gafo, no viste la vaina, ¿ves? Estás de gafo. Así que para seguir. No, ya no es nada. Ya esto por último, ya. Hay una parte que no dije que debo decir. Mira, tener un emprendimiento es como, o sea, es literalmente como la maternidad. ¿Por qué? Porque tú primero lo gestas, ay, ¿cómo se dice cuando está dentro de la panza? Tú primero lo gestas, lo llevas a cabo y después tienes que darlo todo por mantenerlo. Entonces, es básicamente lo mismo que la maternidad. ¿Qué pasa? Muchas veces creemos que nosotros estamos construyendo un emprendimiento, pero la realidad de todo esto es que el emprendimiento nos está construyendo a nosotras. ¿Por qué digo esto? Porque, por lo menos es mi caso, en el camino yo he tenido crecimiento espiritual, crecimiento emocional y, bueno, cantidad de cosas. Y eso es lo que yo también quiero compartir con ustedes.